Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio. El día de hoy tengo el gusto de sentarme a platicar con el licenciado Manuel Andrade Díaz. Realmente es un placer para mí tenerlo aquí conmigo. Es una persona tabasqueña de origen y muchas gracias por aceptar la invitación. Contrario, Carlos, el agradecido soy yo, muy estimulado porque me hayas invitado para tener esta plática, esta entrevista, Así es. esta convivencia y sobre todo felicitarte porque sé que estás haciendo un gran esfuerzo por hacer algo innovador, algo que me parece relevante, que habla mucho de tu vocación, pero además de tu profesionalismo y me siento muy contento de estar aquí contigo. Muchísimas gracias. Bueno, realmente veo que ha empezado en esto de las redes sociales de hace algún tiempo Sí. y últimamente ha estado muy activo en redes sociales y creo que fragmentos de sus clips son muy compartidos por la sociedad tabasqueña últimamente. ¿A qué cree que se deba toda esta situación? Yo no sé si es su forma de comunicarse tan coloquial o a qué se deba. Bueno, mira, efectivamente, como dices, empecé desde que, vamos a decir, desde que tuve conocimiento del crecimiento del Internet y luego de algunas redes sociales. Y luego me puse a estudiar, porque esto también necesitas estudiar para involucrarte, Sí, saber claro. cómo funciona, porque cada red es diferente, cada red es distinta. Y saber qué es lo que más, dependiendo de cada región del país, la gente es usuaria de qué red. También las redes tienen su segmentación por edad, por sexo, por género, por horario. Y entonces un poco poniéndome a estudiar, yo decidí empezar a incursionar promoviendo tres formas de comunicación. La primera es una vertiente que tengo de difundir todas las entrevistas, comentarios, opiniones que emito durante la semana sobre temas nacionales, estatales, sobre todo de orden político, que es a lo que yo me dedico como político profesional. Y entonces tengo, vamos a decir que durante toda la semana tengo una expresión distinta de diversas cosas. La segunda me dediqué tomé como una cuestión ya de, ¿Como un curso? no, lo tomé como una cuestión de formación personal Ah, para ok. poder orientar a mis hijos, Ah, vaya. porque yo tengo hijos chicos. Sí, así. Entonces tuve que involucrarme pues también para saber cuáles son los límites, los alcances, y en lugar de prohibirlos que accesen a las redes, ayudar a regularse. Y entonces todos mis hijos tienen acceso a todas las redes con la supervisión parental de mi mujer y mía, pero sobre todo la mía. Pero te decía yo que la segunda fue que me dediqué a crear una vertiente de promoción y de apoyo al consumo local. Es decir, ante estos tiempos de crisis y de pandemia, mucha gente empezó a desarrollar negocios propios, sobre todo de comida, Por necesidad, por realmente. necesidad y sobre todo también por una manera de obtener ingresos para mantener a la familia. Correcto. Entonces, el problema ahorita es que hay tantas cosas que se ofertan y tantas cosas que se venden que te pierdes en el volumen de oferta que hay. ¿Qué es lo que hago yo? Trato de ir apoyando jóvenes, productores locales, empresarios, emprendedores, comerciantes, y trato un poco de probando, revisando y valorando que lo que voy a decir es cierto, recomendarlos a través de mis redes sociales para que puedan tener alguna clientela y me ha funcionado bien. Y la tercera fue meterme un poco a hacer una labor de capacitación política para Ok. jóvenes. Es decir, la política es una cuestión tan importante, Carlos, que requiere desde ahorita que quienes van a votar en la próxima elección vayan agarrando conciencia de la importancia que tiene su formación política. Entonces empecé con vamos a llamarlo un tipo como de cápsulas en relación de cultura política, que ahora voy a formalizar en una asociación civil, donde nos vamos a dedicar a impartir un tipo de escuela de cuadros para que la gente vaya capacitándose en temas políticos. Sí, realmente ya en algunas entrevistas he escuchado entrevistas de usted y ha hablado de esa escuela de cuadros. Veo que usted es licenciado en Derecho por la Universidad Juárez. Ajá. Yo igual soy egresado ¿Ah, sí? de De la esa UJAT. división, sí, aquí. Y realmente me llama mucho la atención y justamente viendo su formación política, una de las cuestiones platicándola con mis compañeros era de que muy pocos desconocías que usted participó 2 veces en la elección para gobernador. La primera, pues realmente gana y le retienen Se anula. el triunfo, así es, se anula el triunfo, pero veo que es pocos días antes de que usted tomara posesión.
Sí. Realmente me llama mucho la atención es cómo lo toma usted, cómo reacciona ante esta situación. Evidentemente el ganar es ganar, por mucho o por poco, pero que le anulen la elección o que sea algo 2 días antes o 3 días 2 días antes, antes. 2 días antes. Entonces, realmente, ¿cómo lo toma usted? Bueno, mira, yo creo que la política, como te decía, así como hay gente que se dedica a la gastronomía o se dedica a la ingeniería o a practicar la profesión de abogado, mi profesión es la política. Yo soy un político profesional, a eso me dedico. Y me he formado y he estudiado y me he preparado para ser un buen servidor público, un buen legislador, un buen político. Y en varias ocasiones, Lo legislador. he sido en varias veces, he sido dirigente de partido en todos los niveles, estatal, municipal, nacional, en varias ocasiones. Y me considero una gente que sabe hacer política y que sabe dar resultados en su gestión política. Yo aprendí desde muy joven, porque me dedico a esto desde los 13 años, que la política necesita de 3 requisitos para poder ser exitosa. Tienes que insistir, o sea, ser perseverante en tu propósito. Tienes que resistir, porque la política es de subidas y bajadas, es de blancos y de negros, es de contrastes y de luces, entonces no siempre es igual la política, hay que resistir. Y tienes que insistir. Es decir, lo más seguro es que siempre vas a tener de 10 peticiones, vas a tener 9 respuestas negativas y una positiva. Y el chiste es estar insistiendo, porque las circunstancias cambian, los tiempos cambian. Lo que ahorita se ve mal, mañana puede ser que se vea bien. Lo que ahorita se juzga como impropio, mañana puede ser que sea necesario. Entonces hay que insistir. Y yo he dicho por eso que esa formación que yo tengo me permitió soportar la nulidad de la elección. Me aventé 14 meses en campaña. Sí. Porque antes las elecciones eran más largas. Sí. Las elecciones empezaban en marzo con el proceso interno de los partidos. Precandidaturas. Ya en mayo ya tenías candidatos, y entonces se arrancaba mayo, junio, julio, agosto, septiembre y elecciones en octubre. Y tenías la toma de posición en enero. En mi caso hice campaña, se anula la elección y entonces vuelve a empezar el proceso. Entonces, otra vez, de marzo del año siguiente, arranca el proceso interno de los partidos, yo vuelvo a ser candidato y otra vez, en marzo, abril, mayo, junio, julio. Entonces me aventé 14 meses en campaña. Logré ganar por segunda ocasión la gubernatura. Me siento muy satisfecho por varias cosas que se dieron durante mi gestión, sobre todo porque aprendí a templar mi carácter. Yo difícilmente me vas a ver así que... Sí, lo veo muy relajado por lo regular. Es muy difícil a mí que algo me altere. Me he logrado formar un carácter, yo creo, bastante sostenido. Y eso me permite seguir haciendo política, aunque no tenga cargo, porque también esa es otra diferencia. La política se hace con o sin cargo. Y yo, como mi profesión es la política, hago política todo el día. Sí, eso es algo que realmente se nota, o sea, y justamente eso me lleva a tanto su carácter como su forma de comunicar, Ajá. es algo que realmente no se ve tan común. Y yo lo platicaba con algunos amigos, algunos vecinos, veo que hay muchos políticos que tienen una muy buena forma, pero nada en el fondo. O Sí. sea, tienen buena forma, comunican, y lo comentaba yo, escuchaba una entrevista donde usted decía, es que le vamos a dar salud. Sí, pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a convertir esa idea de dar salud en política pública? Porque es muy difícilmente hablar de algo claro, real, tangible y convertirlo en política pública. Y me gustaba mucho Manuel Andrade de esta última campaña que decía, yo tengo las mejores ideas. Y después de terminar el proceso de campaña, y del día de elección, sigo teniendo las mejores ideas. Sigue creyendo que tiene las mejores ideas. Mira, yo sigo insistiendo que la persona que mejor conoce, porque participé para candidato a presidente de Centro, sí. Me siento muy contento de mi participación, porque me permitió 3 cosas, Carlos. La primera, hay 2 generaciones de tabasqueños, la que tú mencionabas, que sí saben quién es Manuel Andrade, pero no saben qué hice cuando fui gobernador. Esta campaña me permitió informarle a mucha gente de qué cosas logré hacer como gobernador, que hasta la fecha siguen vigentes. La segunda, me permitió nuevamente ejercitar el músculo político en campaña, porque es distinto. Las campañas son muy importantes porque te permiten de entrada 2 cosas. Te permiten
ratificar lo que tú crees que está pasando, o sea, tú tienes una idea preconcebida de cómo arreglar el problema del agua en Villahermosa. Y cuando haces campaña y recorres el municipio y ves cómo está la situación, puedes ratificar lo que creías y decías, tenía yo razón. Pero también te permite rectificar, porque a veces cuando ya estás en el terreno de los hechos, lo que tú pensabas no es cierto. Entonces las campañas te permiten ratificar y rectificar. A mí la campaña me dio un panorama muy completo de lo que pasa en el centro y lo que pasa en el estado. Y la tercera, porque me permite asegurar, ahora con mayor confianza, de que la persona que mejor informada está de lo que pasa en el municipio, con sus problemas, sus alternativas de solución, presupuestal y financieramente sostenible, lo que puede darle un cambio a la vida de los habitantes del municipio de Centro, soy yo. Quien ganó la elección, Yolanda Osuna, ganó por una inercia de política que la llevó la tendencia de Morena y de López Obrador, pero no porque tenga ni una personalidad propia, ni porque tenga una preparación o formación hecha para el municipio, ni porque tenga una carrera política. Entonces, ahora que llega, creo yo que llega en situaciones muy desventajosas. Primera, porque está sometida a un régimen de la 4T que no permite disidencia, que no permite libertad de Que es opinión. una línea, ¿no? Que es una línea que tienes que cumplir a como de lugar, como estamos viendo con el regreso a clase, ¿no? O sea, no hay condiciones para regresar a clase. Punto. No, las escuelas no están equipadas, no hay ni siquiera agua para el consumo en las casas, menos en las escuelas, no hay mobiliario, no hay adecuaciones, no hay adaptaciones, no hay capacitación, no hay información, no hay medidas sanitarias atingentes. Pero como ya decidió el presidente que todos van a regresar a clase, pues entonces te jodes, todo el mundo tiene que regresar a clase, aunque no estés de acuerdo. Y en el caso de lo que está pasando aquí en el centro, como en muchas partes del país, que son gobiernos afines a Morena y a López Obrador, pues ellos cumplen órdenes. Entonces, ese mismo esquema se van a ver sujetos los presidentes municipales de Morena que fueron impuestos Que por fue la esa... mayoría aquí en el estado. Sí, que fue la mayoría, como fue la vez pasada, y yo le pregunto a la gente, el año pasado gobernaron todo el estado, solamente 3 municipios no gobernaban. Y yo le pregunto a la gente, ¿estás mejor ahorita que hace 3 años? Yo digo que estamos peor. Ahora, ¿crees que hay algún? No creo que haya ningún cambio porque va a ser lo mismo, con menos dinero, con menos recursos. Entonces, sigo insistiendo que yo soy una gente que tiene la mejor experiencia, las mejores relaciones, que sabe lo que tenemos que hacer. Y ahora como oposición, pues estaremos nada más vigilando que los que se llenaron la boca prometiendo que iban a cambiar el estado y el municipio, pues lo cumplan. Y si no, pues vamos a estárselos recordando. Sí, poniendo ahí la ¿Sí? indicación. Fíjese que esto, y lo comentaba yo en alguna de mis columnas, es, entonces no ganó la señora Yolanda Osuna, entonces ganó Morena, Ganó Morena. en el municipio del centro. Y es algo llama mucho la atención porque son dos entes completamente distintos, la señora Yolanda Osuna y Morena, porque la gente votó por Morena. Entonces lo que usted me quiere dar a entender es que no va a haber un cambio real por la situación de que nos están vendiendo que es un proyecto de nación, que todos vamos hacia el mismo lugar, pero con sus pequeñas diferencias. ¿Cree que hay aquí en Tabasco estas diferencias? Digo, el presidente es de Morena, el gobernador es de Morena, ahora el municipio también como lo era antes. ¿Cree que va a haber algún cambio No, yo significativo? no veo ningún cambio significativo. Es más, veo incluso por la falta de experiencia de Yolanda, creo que va a tener una mayor dependencia del gobierno, porque además el municipio financieramente no tiene Sí, lo recursos. comentaba usted en la Hay una campaña. serie de cosas que deberían de hacer en materia de ingeniería administrativa, financiera, presupuestal, que no creo que la vayan a hacer y que van a seguir dependiendo del presupuesto o de la buena voluntad del gobernador y del presidente de la República para que se hagan algunas obras de infraestructura necesarias en el municipio de Centro, en la capital. Yo te sigo poniendo el ejemplo del destrozo de las calles, el Sí. problema del drenaje, el problema del agua. Aquí cualquier lloviznita y estamos viendo cómo nos inundamos en colonias en lugares que antes no se hacían. Estamos viendo la realización de obras sin ningún mapa de riesgos que te diga que al momento de levantar una edificación en este tipo, cómo va a impactar aguas abajo o en zonas más inundables. Nada de eso hay. Se comprometieron después de la pasada inundación, el propio presidente lo ha venido a decir 3 veces, que iban a dragar los ríos.
que iba a haber un sistema de mantenimiento, que iba a haber un sistema de compensación del manejo de las aguas. Pues ya vamos a entrar al siguiente año, a este año de lluvias, que se avecina también muy fuerte, y no han sacado una cubeta de arena de los ríos de Tabasco. Entonces estamos ante una inminente posibilidad de que nos volvamos a inundar. Que se repita Entonces, la misma situación. no ha cambiado nada. Todo es mucho bla, 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 y poco trabajo. Sí, ahorita lo veíamos, como usted dice, las campañas son diferentes. Imagino cada campaña es diferente, tanto por el puesto Sí, como por los tiempos, ¿no? así es. Eh, El público que va a votar es diferente. efectivamente, yo lo comentaba, cuando usted era la elección de gobernador, yo tenía como 6 años, yo tenía 6 años, 6, 7 años, si no mal me equivoco, y ahora ver generaciones de jóvenes que van a cumplir 18 años o que ya tienen 19 años, de ese rango de edad, pues vienen con una mentalidad completamente diferente, que quieren otro tipo de cosas. Lo escuchaba yo a usted decir en otras entrevistas que no hay las condiciones, o la gente cree que no hay las condiciones para quedarse aquí en el estado. Cuando lo comentaba usted de Puebla, Mérida, tabasqueños que se fueron por inseguridad, economía y otras ocasiones. ¿Cree que esto hubiera sido diferente si usted hubiera quedado electo en el municipio del centro? ¿Hubiera permitido ese florecimiento de la economía? Fíjate, Carlos, te lo voy a contestar de la siguiente manera. De entrada, si tú escuchabas las razones por las cuales Andrés Granier quería ser presidente municipal, Granier lo que decía era que era un tipo de reivindicación personal. Sí, hacia él por porque lo que vivió. como lo habían metido preso, como lo habían acusado de que se había robado todo el dinero, de todo el despapalle que dejó en el estado, entonces él lo que quería era ser candidato y ganar una elección para reivindicarse. Ese era todo, es un asunto personal. Nunca habló de que voy a componer el problema del agua, la basura, el drenaje, la movilidad, el transporte. No, era simplemente una reivindicación personal. En el caso de Yolanda, yo nunca supe qué propuso, porque lo único que ofrecía era la continuidad de la 4T, la lealtad a Andrés Manuel, seguir ciegamente al gobernador, vamos a seguir la 4 transformación, o sea, puro rollo que no tiene aterrizaje, ¿no? Nunca dijo nada de nada. Y en mi caso concreto yo tenía una propuesta y una motivación. La motivación es porque yo tengo un hijo de 15 años, Manuel, que va a la prepa. Y platicando con él, su mamá y yo, de qué va a estudiar la carrera para que la prepa sea más o menos orientada vocacionalmente, Manuel me dice que él no quiere quedarse en Tabasco, que lo que quiere es estudiar la prepa afuera, porque aquí en Tabasco no hay oportunidades de trabajar. Entonces, mi motivación era generar condiciones, por lo menos en el centro, para recuperarlo económicamente, para mejorarlo en materia de infraestructura, para volver las ventajas comparativas que tiene con el resto de la región, volverlas competitivas, para aplicar mi experiencia como gobernador, en donde yo presumo que he sido el mejor gobernador de este siglo, incluyendo el actual gobierno, porque los resultados y las cosas, además sin endeudar al Estado, fueron positivas en la gestión y en lo que tiene ahorita el Estado. Entonces, yo lo hice primero por una motivación, segundo porque conozco de lo que estoy hablando. O sea, ninguno de los candidatos habló cuánto presupuesto tenía el ayuntamiento, cuánto te cuesta reponer el sistema de agua potable, cuánto te cuesta pavimentar las calles, cuánto te cuesta hacer un nuevo drenaje, cuánto te cuesta cambiar la señalética, cuánto te cuesta tener una policía propia municipal, cuánto te costaría modificar el transporte en Villahermosa o en el municipio de Centro, y con costos y números y hablar de qué cosa es posible. Nadie. Entonces, ni conocen el presupuesto, ni saben cuánto vale, ni saben dónde se obtiene, ni saben con quién se tramita. Y esa curva de aprendizaje, Carlos, que vamos a vivir, y ya falta poco para que la gente se dé cuenta. Para que empiecen a ver. Esa curva de aprendizaje que te lleva el no conocer el tema al que estás dedicado, cuesta un año. Y lo peor, en política, sobre todo en administración pública, las decisiones que no tomes el primer año, ya no las pudiste hacer los siguientes. Es más, los problemas de los siguientes 2 años de un ayuntamiento son consecuencia de las malas decisiones del primero. Entonces, yo sí creo que en todo este contexto no va a cambiar nada, no va a haber gran modificación de lo que vaya a pasar, sino que al contrario podemos estar viendo no más de lo mismo, sino peor de lo mismo.
sea, prácticamente entraríamos a un año perdido en el municipio del centro. Yo lo creo, porque además prácticamente lo que resta de este año ya no va a haber actividad. O sea, el ayuntamiento saliente pues ya no quiere ejercer porque ya no le va a tocar a él pagarlo. Y el que va entrando dice, no, pues yo todavía no estoy armando, no puedo hacer nada. Entonces hay una etapa muerta de 6 meses en donde tú vas a ver que no va a pasar nada. Desgraciadamente esa época se atraviesa con contingencias como el regreso a clases, ¿no? En donde ya el presidente primero empezó muy macho de que llueva, trueno, relampaguee todo el mundo a clase. La presión que empezamos a ejercer mucho, yo creo que lo hizo variar de criterio. Ya hablaron de un componente híbrido donde había presenciales y había distancia. Ya ahorita ya es una cosa que no es obligatoria. Ya cambió el tono, entonces. Ya cambió el tono de que, a ver, el que quiera que vaya y el que no quiera que no vaya. El que vaya tiene que firmar una carta en donde se hace responsable y deslinda al gobierno de cualquier problema que tenga su hijo. Ya se quitó la bolita de encima porque ahora ya la bronca se le echó a los estados y a los municipios. El estado se le está echando a los municipios para que los municipios metan dinero, cuadrillas, brigadas para limpiar, cosa que no está pasando. Digo, a lo mejor pasará en la zona urbana de algunos municipios, pero tú vete a cualquier ranchería y vas a ver que en las escuelas no hay condiciones para dar clase. Un sindicato de maestros, sobre todo el más importante, el CENTE, que completamente doblegado al gobierno, que en lugar de defender los derechos de sus trabajadores, se pliega completamente a las órdenes del gobierno, aún poniendo en riesgo la vida de muchos maestros. Entonces, todo esto que te digo, vamos a presenciarlo. Viene una época de inundaciones, como te decía yo, de lluvias muy fuertes, donde no está preparado el gobierno. Estamos en una situación en la que no hay dinero. Es evidente que no hay dinero, no circula dinero por el Estado, porque no hay inversión pública, porque no hay obra pública, porque no hay derrama económica, porque no hay rectoría económica del Estado, porque todo está al garete. No nos sirve de nada que tengamos la mayor inversión del país en una refinería en un municipio, cuando aquí en el municipio del centro tú estás viendo que la gente se está muriendo de hambre. Sí, es una cuestión que evidentemente lo dice usted, no hay fluidez económica, no hay circulación del dinero. No hay inversión pública. Y esto me llevaba a otra situación. Vemos en la parte del emprendimiento, que es algo que está fuerte, que está latente, por los motivos que ya mencionamos, pero entonces el gobierno tiene que dar ese ecosistema, o sea, tiene que brindar esa certeza para que haya tablas firmes. Entonces, ¿qué va a pasar con este regreso a clases si la economía está mal y un regreso a clases apresurado? ¿Es algo apresurado o improvisado? Más que apresurado, improvisado. Mira, el gobierno tiene en materia económica, tiene 3 funciones según la teoría del Estado. La teoría del Estado, sí. El gobierno tiene una función de rector de la economía, es decir, el gobierno debe de identificar cuáles son las fortalezas y debilidades de la economía del país y en función de ello debe de generar estímulos y contrapesos. ¿A qué me refiero? Si en el país no hay nadie que fabrique tapitas para botellas de agua y es una necesidad objetiva, la primera función del Estado es incentivar, motivar que alguien ponga una fábrica de tapitas de agua y si nadie lo hace, el Estado lo debe de fabricar. Así, esa es la filosofía de nuestro sistema económico, el que hemos practicado durante 60 años. El problema de este gobierno es que es al revés. Entonces, si se necesitan tapitas, primero, aunque no se necesiten tapitas, pero sabe que es un negocio en Estados Unidos, este gobierno, en lugar de incentivar que la iniciativa privada invierta, que es la que tiene recursos para hacer las tapitas, el gobierno crea una empresa que fabrique tapitas. Entonces crea toda una burocracia, o se le encarga al ejército, ¿no? Una de las dos. Y el ejército, en lugar de dedicarse a sus deberes y obligaciones que establece la Constitución, ahora el ejército lo mismo pavimenta carreteras, que hace refinerías, que construye trenes, que distribuye gasolina, que levanta sargazo, que construye vivienda, que hace aeropuertos, que reparte estufas, licuadoras, ventiladores, lo mismo siembra arbolitos, lo mismo, o sea, y también hace tapitas, ¿no? Entonces, para extra, ¿no? Sí, el ejército hace tapitas también si el presidente sí lo quiere. Entonces, eso lo que ocasiona es que distorsiona el mercado, genera un conflicto de carácter económico, distrae recursos del gobierno porque toda esa burocracia que se crea para hacer una chingada tapita, pues nos cuesta 50 veces más que si lo hiciera la iniciativa privada.
La segunda función del gobierno, esa es la función social del Estado, la rectoría económica del Estado. La función social del Estado o del gobierno tiene que ser en función de controlar los precios, pero no como lo está haciendo este gobierno. O sea, si la gasolina cuesta 20 pesos, no lo vas a resolver metiendo una gasolinera tuya subsidiando hasta con un 30% el precio, porque lo que vas a hacer es esto. No te va a dar el dinero para subsidiar la gasolina y vas a tronar a los gasolineros, como está pasando con el gas. El haber tomado la decisión de querer regular un precio a fuerza por encima de la demanda y del mercado, lo que va a ocasionar, ni se van a dar abasto para entregar el gas, van a generar una gran corrupción en la venta y distribución de gas en el centro del país y van a tronar a los distribuidores de gas. Entonces vamos a estar en el peor de los mundos, porque ya no se van a poder recuperar los distribuidores, porque se va a incrementar el precio, va a haber corrupción y se va a disparar el precio del gas en el centro del país. Eso va a pasar. Como la economía, como decía Clinton, entiendan, brutos, es la economía, no es ideología. La economía tiene reglas mundiales, no es de que si lo practica el PRD o lo practica el PT o lo practica Morena, no. Estas son reglas del mercado en donde estamos inmersos. Y la tercera función del Estado es ser subsidiario. ¿A qué me refiero? Hay lugares, por ejemplo, donde no le interesa ni a Chedraui, ni a Super Sánchez, ni a Walmart poner un supermercado. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Poner su supermercado para abastecer a la gente, y por eso surgió la Conasur. Aquellos lugares donde no es rentable para la iniciativa privada, ni es atractivo para alguien, el Estado tiene que entrar subsidiariamente para cubrir la demanda y darle la misma calidad de servicio que los que están en otro lugar. Esas tres funciones del Estado en materia económica en este periodo de gobierno no se están cumpliendo. Al contrario, se han tergiversado, se han desvirtuado. En función de ello, todo lo que tiene que ver con decisiones de esa índole se han pervertido. El regreso a clases, que debería de ser, nadie estamos en contra de que regresen al aula. Todos queremos que nuestros hijos regresen a la escuela porque sabemos de las deficiencias que tiene la educación a distancia. Ya lo vivimos, ya sabemos que del 100% de lo que deberían de aprender, pues aprendieron el 50%, si bien les fue. Y eso que estamos hablando de los que tenemos condiciones óptimas, con acceso a internet, con equipos tecnológicos para que puedan recibir sus clases y con la supervisión de sus papás. Eso es lo óptimo, el 50% aprendieron. Imagínate todos los demás que no tuvieron eso. Segundo, pero el problema es aquí las discusiones que te pueden escoger entre la salud y la vida de tu hijo o su educación. Yo a estas alturas ya no quiero que tengan grados académicos. Yo quiero que aprendan y que terminen sanos su escuela. Regresarlos de la manera que lo están haciendo hacia la pelavaca va a ser un crimen. Porque si nos están diciendo por un lado que la cepa es más contagiosa, que le está pegando a los más jóvenes, que está afectando a niños, que le está dando a los no vacunados y todo este segmento no está vacunado, pues es un contrasentido que en el peor momento de la crisis, peor que la del año pasado, cuando el año pasado con menos casos y menos agresividad estuvimos encerrados un año, ahora que estamos en el peor de los escenarios, pues resulta que mandas a todos a la escuela, mandas a todo el mundo a trabajar a sus empresas y al gobierno, pues tal pareciera que es de locos. Claro. ¿No? O sea, no tiene lógica. Con récord casi diario de contagios. Ya vas a ver, ojalá yo esté equivocado. Pero la primera semana de regreso a clases ya vas a ver esta madre cómo se va a poner. Porque no es nada más el regreso a los salones, es lo que el gobierno no mide. El 85% de la gente que va a clases se mueve en transporte público. El 92% de la gente que va a trabajar a sus oficinas de gobierno se mueve en transporte público. Entonces, ahí va a empezar el problema. Porque la frecuencia, el aglutinamiento, los horarios, ya vas a ver el desmadre que se va a armar. Y el propio gobierno va a tener, con base en la experiencia y el error, que volver a suspender clase. Porque va a ser un pico tan alto de contagio que todo el mundo se va a espantar y va a dejar de ir a la escuela. Vas a ver. Es que sin alumnos no va a haber clases. Claro que no. De por sí yo creo que más del 80% no va a ir a clase presencial. Más del 80%. Eso dicen las encuestas que publican entre sábado y hoy, se publican en los periódicos nacionales, en donde las encuestas hechas, el 80% de los padres de familia dicen que no los van a mandar a la escuela, que se van a ir a clase en línea. ¿Ni modo? Es mi caso. Yo ya lo platiqué con mi mujer, lo revisé, lo analicé, y mis hijos van a escuela particular, y yo confío mucho en que en la escuela están tomando todas las medidas. No, mi tesis parte de una cosa tan simple.
si no han podido, Carlos, resolver el problema de los piojos. Sí. Y no estoy hablando de las públicas, de las escuelas privadas. Si no pueden controlar el piojo, van a poder controlar a un niño con coronavirus, no, hermano. Si el problema además no son los sintomáticos, porque si un niño, dicen, hay que revisarlos antes de que lleguen a clase, que el papá lo cheque si tiene calentura, si tiene tos, si tiene flujo, si tiene diarrea, si tiene alguno de los síntomas. Los niños que tienen síntomas no son problema. El problema son los que son asintomáticos, que pueden llegar a un chingado salón, abrazar a una maestra, saludar al de la tiendita, al de la entrada, al paletero, y van haciendo un reguero porque ellos son asintomáticos. Y si resulta que de cada 10, según dice la Secretaría de Salud, no lo digo yo, 7 son asintomáticos y 3 sí tienen síntomas, pues imagínate la matazón que se va a armar en las escuelas. Claro. O sea, basándonos en la propia versión de la Secretaría de Salud. Entonces, no hay ninguna eje de conexión entre lo que dice la Secretaría de Salud, lo que tú estás viendo personalmente en la calle, que experimenta con tus amigos, y lo que quieren hacer con las escuelas. Entonces tal pareciera que es como un infanticidio lo que quieren provocar, ¿no? O Sí, no le encuentro otra palabra. Porque realmente es un tema de salud pública, Claro, esta situación de la pandemia. Claro. Y ahora la cuestión es con los niños. Comentaba usted que en otros países están vacunando ya vacunando a menores de edad. Y he escuchado, quizás no del propio presidente, pero sí de algunos otros funcionarios, que es un tema de farmacéuticas, que es un tema de vender las vacunas, que no es necesario. Pero ahora esta variante del coronavirus es exclusivamente afectada a los niños, o vemos que hay casos más altos de niños. Así es. ¿Cómo va a controlar la escuela? Porque le están dando todo este problema, digamos, a la escuela y a los padres. El gobierno se está deslindando, lavando las manos. Bueno, deslindando, porque lavando no tiene ni para lavar los salones. Sí, es algo que realmente se lo están dejando a los padres y a las escuelas. Veía yo maestros que decían, yo no voy a volver, no nos habían dicho esto. Pero además hay otro problema, Carlos. Me están platicando muchos maestros, lo voy a terminar de revisar hoy porque me han mandado mucha información. Hay un protocolo que tiene establecido la Secretaría de Educación para que si tú eres un agente que está en situación de riesgo como profesor, porque tengas una enfermedad mórbida, porque tengas algún problema, algún padecimiento de los Crónico. que pueden ser crónico-degenerativos que se pueden ver, pueden ser mortales si te da COVID, como obesidad, hipertensión, diabetes, problema renal, cardíaco, ¿no? Esos son problemas que los puedes tener controlados, pero si te da COVID te pueden matar. Claro. Entonces, esa situación de riesgo de muchos docentes y personal de la Secretaría de Educación tiene que ser valorado por las instancias de salud correspondientes, que en este caso sería el ISSSTE y sería el ISET. Entonces tú tienes que ir a un área que se llama de riesgos de trabajo o salud en el trabajo, algo así se llama, donde tú llegas, presentas las evidencias de tu padecimiento, te hacen una valoración con base en lo que tú padeces o en lo que tú tienes, y entonces con base en las prescripciones médicas dicen sí, Manuel Andrade no puede ir a clase porque es gordo, porque es hipertenso, porque es diabético, porque le falta un riñón, porque tiene un problema cardíaco, porque tiene 50 años de edad, ¿no? No puede ir. Entonces te deben de dar un permiso para no ir a clases presenciales ni presentarte al plantel, sino seguir laborando a distancia o en un lugar donde no tengas contacto con el riesgo del COVID. Pues resulta que todo esto es mentira. Porque llegan, hacen su trámite y les entregan una constancia en donde, independientemente de lo que diga, queda sujeto al criterio de su jefe directo. Entonces, aunque yo te digo que te puede llevar la chingada, porque si te presentas a trabajar eres propenso a que te mueras, depende de que yo me lleve bien con mi jefe. Y que mi jefe diga sí, que Manuel se vaya o no, que Manuel se quede. Entonces, eso es todavía más grave, porque estás hablando de una violación no nada más a derechos fundamentales de las personas, sino que se trata de una actitud criminal. El que tú sabiendo que una gente puede estar expuesta a ser contagiada y mortalmente contagiada, pues es todavía mucho más grave. Entonces, por eso te digo, todo esto que está pasando, el regreso a clases es un desorden, falta de comunicación. Nadie sabe realmente a ciencia cierta cómo va a estar porque el gobierno es muy malo para comunicar. El gobierno es bueno para dictar conferencias, pero es muy malo.
Las vacunas ya se están aplicando en más de 26 países. Hoy en la mañana leía yo ya el número que da la OMS, son creo que 53 países, donde ya se están aplicando vacunas para menores de edad hasta 12 años. Incluso hoy da a conocer la Secretaría de Salud Federal que ya autorizaron a Pfizer para que su vacuna sea aplicable hasta niños de 12 años. En 26 países adicionalmente ya se bajó la edad de vacunación hasta los 10 años, porque el grupo que está llegando a los hospitales enfermo ya está bajando de rango de edad y se está haciendo necesario como un paracaídas para cualquier problema que los vacunen. Entonces, lo que hemos venido insistiendo, la vacuna para menores de edad debió de haberse autorizado en México de emergencia, como se hicieron todas las vacunas, para que ya pudiésemos programar la vacuna de los niños. Yo digo que sin vacuna es muy peligroso llevar a los niños a la escuela. Que la vacuna, y lo dicen muchos doctores, y lo comentan doctores tabasqueños, la vacuna es solamente preventiva de que nos puede volver a dar COVID, coronavirus, es algo latente. Es un paracaídas. Pero nada más nos va a ayudar a que sea algo leve. Entonces, ahora con esto con los niños de 12 años, dice usted, hasta 10 años, ¿sí? También sumémosle que hay algunos países que están poniendo 3 dosis de vacuna. Sí. Entonces, ¿cómo vamos? ¿Cómo cree usted? Es que la falta de información, Carlos. A ver, publica un analista político muy importante del Universal, creo que de Milenio, Riva Palacio, saca un artículo la semana pasada donde lo único que hace es sacar un comparativo de las cifras que han dado. Raimundo Riva Palacio. Raimundo, ¿no? Riva Palacio. Hace un comparativo de los datos y cifras que han dado Marcelo Ebrard, el anterior secretario de Hacienda, el subsecretario Gatell y el propio presidente en relación con lo que han invertido en la compra de vacunas. Según los datos que han dado los 4 personajes que he mencionado, se han comprado para México el equivalente a 3 dosis para cada mexicano. Hablando hasta de los niños, O sea, porque el número de vacunas que han comprado supuestamente abarca todo eso. Y resulta que cada semana el gobierno mexicano le está pidiendo a Estados Unidos que les regale vacunas. Y cada semana el gobierno mexicano le está pidiendo al gobierno chino que le regale vacunas. Y cada semana el gobierno mexicano le está pidiendo a la Comunidad Europea que le regale vacunas. El número de las vacunas que según ellos mismos han dicho que les han regalado es equivalente a una 1/4 parte de lo que es la población de México. Entonces la pregunta son 2. Una, todo el dinero que dicen que se han gastado en comprar las vacunas, ¿en dónde chingado está? Porque no es cierto. Si hubiera tantas vacunas ya todos estaríamos vacunados. 2, si es cierto que todas estas vacunas han llegado al país, ¿por qué chingado no quieren vacunar a los niños? ¿O por qué se están negando a darle su segunda dosis a los maestros? ¿O por qué no están llegando en la cobertura total de las vacunas a las comunidades que están presentando mayores problemas de aplicación? Lo que pasó en la Ciudad de México, ¿no? Con Iztapalapa. A ver, por un conflicto simplemente político entre el delegado y la jefa de gobierno, suspendieron durante un mes la vacunación. Nada más. O sea, valiéndole madre a la gente. Ahorita están reponiendo la vacunación y obviamente uno de los lugares con mayores problemas de COVID es Iztapalapa. Entonces, quiere decir que mientras las cosas se sigan manejando con ese criterio de mentiras, de falta de comunicación, de imprecisiones, que están esperando nada más a ver qué dice el presidente para ver cómo se adaptan a lo que diga el presidente, porque desprecian los valores científicos, porque valoran los datos duros que dice la evidencia experimental, porque desprecian los resultados que te está dando tu propia estadística por hospital. Por ejemplo, aquí no sabemos cuántos niños se han contaminado en el Hospital del Niño. El otro día vi una nota en un periódico donde habla que ya son cerca de 460 niños infectados. Pero oficialmente yo no he escuchado nada, porque seguramente el número es tan alto que cuando se dé a conocer va a confirmar de que no debe haber clase. Claro, es un tema delicado, sobre todo muy grave. Por la cuestión de los niños. Y vemos ahora que efectivamente se suma esto de los maestros, un protocolo, cartas responsivas para padres. Entonces, vemos que, como bien comentaba usted... Si las cosas estuvieran bien, Carlos, no hay necesidad de pedirte carta. Digo, te están pidiendo carta, ¿por qué no están bien las cosas? Si estuvieran bien las cosas, ¿por qué chingados te piden una carta? Claro. Todo el tiempo que hemos ido a clase, ¿te han pedido alguna carta responsiva de tus hijos?
o de tu sobrino, jamás. Entonces, si están pidiendo una carta, o sea, piensa mal y acertarás. ¿Algún problema hay? Si no, ¿para qué chingado me piden una carta? Dos, me parece que es tan grave el asunto además que, por ejemplo, yo decía, bueno, si yo estuviera en su lugar, ¿qué haría? ¿Cómo ayudaría? ¿Qué propondría? Y se me ocurren dos cosas, desde el viernes lo vengo pensando. Primera, ¿por qué el gobierno estatal y federal no compra un seguro de gastos médicos y ¿Para de vida niños? para niños? Y cada niño que entra a la escuela, le doy su seguro de gastos médicos y su seguro de vida. Para que si se me enferma, la familia no tenga que pasar la penuria de sin dinero a ver cómo cabrón lo atiende, sino que tenga un seguro de gastos médicos y un seguro de vida para que lo atienda. Sería una propuesta, por ejemplo, que yo haría, o una política de gobierno que yo hubiera generado para que todo el mundo regresara tranquilo a clases. Dos, haría yo, prorrogaría el inicio de clases un mes más y haría un modelo experimental de adaptación de salones para combinar clases al aire libre, airear los salones con ciertos, no creo que muy caros, ciertos ventiladores o extractores de aire que permitan la circulación de aire en los salones. Porque el aire se tiene que estar renovando en espacios cerrados. Así seamos 2, 3, 4, 5, tiene que estarse renovando. Y haría yo un modelo experimental e incluso ahí sí yo invitaría ya a la participación social para que la gente fuera padrinando escuelas. Yo te aseguro que si tú agarras y le dices a McDonald's o le dices a cualquier empresa, a ver hermano, hazte cargo de este plantel y tú encargas de hacer, lo hacen con gusto, porque además tienen fundaciones que deducen gastos, que pueden justificar la inversión. Pero te repito, es una cosa de orden. Una cuestión de asociaciones civiles que se sumen claro, a esta causa. Pero con un principio de orden, y quien debe de orientar y quien debe de canalizar, pues es el gobierno. Sí, es algo muy difícil toda esta situación. Bien lo menciona, nadie estaba preparado para evidentemente la pandemia y entraron de lleno a ver cómo solucionaban el problema. Pero ahora vemos un gobierno que dice usted, no está preparado, muy a las carreras, con situaciones... Dejaron pasar el tiempo. ¿Cuándo cree Manuel Andrade que esté listo o ya sea a un nivel óptimo para regresar a clases en un año? Bueno, mira, yo diría mi diagnóstico, ¿no? Por lo que yo he estudiado y lo que he estado leyendo, sin ser epidemiólogo ni ser salubrista. Me parece a mí que todavía vamos a vivir 3 o 4 calambres fuertes. 3 o 4 calambres más de contagios altos, ¿a eso se refiere? De picos altísimos. Yo parto de lo que dice la Secretaría de Salud. La nueva variante del coronavirus es más contagioso que el sarampión. O sea, la anterior, al principio, 1 podía contagiar a 3. Ahorita 1 puede contagiar a 10. Ese es el nivel de transmisión. Entonces, si tú estás viendo que tienes 1,300 contagiados y tú estás viendo que día con día el número va creciendo, saca la proporción y más o menos estás hablando de que en Tabasco 1 contamina a 5, porque ese es el número en que va creciendo el número de infectados. Las edades no las conocemos porque no publican las edades de los contagiados o de los detectados, pero yo me imagino que son muchos jóvenes por las colas que tú ves aquí en la Mega o ves en el Parque Tabasco, que son puro chavo y jóvenes que se está yendo a hacer la PCR. Claro. Entonces, primera, creo yo que vamos a ver todavía muchos picos altos de contagio. Yo calculo que esto va a venir cediendo hacia principios de noviembre. Va a ir bajando la curva de 2022. De este año. O sea, ¿de este año? Vamos a echar agosto, septiembre, octubre y en noviembre vamos a empezar a ver un descenso de los contagios. Me parece a mí que además ya para esas fechas el gobierno debe haber entendido, porque la experiencia los va a obligar a entenderlo, ya para esas fechas deben de estar vacunando a jóvenes de 12 años e incluso menores de 10 años, cuando vean la evidencia del nivel de contagio y la saturación de hospitales. Entonces estamos hablando de que una vez que se vacuna la gente y que ya sufrió la primera ola de COVID, como pasó el año anterior, yo creo que para febrero del próximo año ya podemos hablar de un regreso a clase presencial
empezar a hablarlo todavía. Ordenado, para que entremos en el próximo ciclo. Vaya, sí que es todavía un largo camino todavía Sí, por recorrer. y me puedo equivocar, pero créeme que no creo que esté equivocado, ¿eh? Lo digo basado en la evidencia, en lo que yo he investigado, en lo que he leído, en lo que escucho de los que saben del tema, y más o menos por esa fecha vamos a estar. Sí, un tema que vamos a seguir escuchando un rato más de esto. Ahora bien, cambiando un poco el tema, ya otra situación. Vemos que en Villahermosa ha estado latente también el cambio. He escuchado a conocidos, doctores, que nos dicen, jóvenes que están estudiando ahorita, que son residentes, que están en hospitales, que están terminando de estudiar, que no tienen o que no perciben una cantidad mínima para poder llegar a sus clases, para tener toda esa situación. Algunos hospitales sí, la verdad desconoce. ¿Sabe usted o cómo podrían hacer estos jóvenes? ¿Cómo tienen estas situaciones? ¿Qué propone el gobierno ahorita? ¿Qué propondría usted para ayudarlos? Lo que yo recuerdo, cuando estás haciendo tu residencia, el gobierno tiene un presupuesto, o establece un presupuesto para darte vamos a llamarle, no es un pago, sino es un apoyo. Sí, un es apoyo. Un poco como un pago por el tiempo que vas a estar dentro del hospital. Aunque te va a servir para acreditar tus conocimientos, también se te da como de transporte, un apoyo. Entiendo que el reclamo está en tres vertientes. La primera, los programas sociales del gobierno están destinados a la gente que no hace nada en ese rubro. ¿Se refiere a lo de jóvenes construyendo el futuro? ¿A eso? Sí. El requisito para que tú entres a Jóvenes Construyendo el Futuro, el requisito de entrada, ¿cuál es? Que tengo entendido que no trabajes ni estudies. Y que no estudies, ¿sí? ¿no? Entonces, si yo soy residente, que ya estudié y estoy trabajando, no tengo acceso a eso, ¿de acuerdo? Y ellos ganan 4,000 pesos mensuales. Los ninis, en cambio, un residente le dan 2,500. Y ahí entonces, ahí empieza el pleito, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que yo, que me he echado por lo menos 8 años de medicina, estudiando los 5 de la carrera, más la especialidad, más el internado y ahora la residencia, resulta que me dan 2,500 pesos? Y cuando uno que no estudia ni trabaja le dan 4. Segundo tema, no les han pagado. Además, los que decidieron participar en el programa COVID de atención tenían derecho a un bono COVID, que era adicional al pago de la residencia. El 70% no se los han pagado y todas las semanas escuchas reclamos y quejas, ¿no? Sí, y señalamientos. Es algo semanal. Semanal estás escuchando la bronca hospital por hospital, lugar por lugar, porque no les pagan. Y la tercera es de que es una cantidad ínfima lo que les pagan, no hay un presupuesto que esté pensando en cómo estimular a los residentes. ¿Yo qué haría? Yo lo primero que le diría a los residentes es que alcen la voz, hermano, porque el problema es que nadie grita. O sea, nuestra voz tiene poder, Carlos, y la gente tiene que retomar la importancia de alzar la voz, de quejarse. A mí me llegan a mis redes, puta madre, una cantidad impresionante de quejas. Y mentadas de madre. No, pero contra mí no. No, me refiero hacia las situaciones pero la gente que reclama. Cuando se queja le digo, a ver, hermanito, mándame un oficio donde me digas, Manuel Andrade, te autorizo a que tú expongas públicamente mi caso y le pidas al pinche gobierno, ay, es donde la tunca tuerce el rabo. Porque todos somos, lo mandan a usted. Todos somos buenísimos en el anonimato, para mentar madre en el Face, en el WhatsApp, en el Twitter, en el Instagram, todos somos buenísimos. Según las propias redes sociales, en el caso de Tabasco, la red más usada es el Facebook. Sí. Pero ¿sabes cuántos se identifican con su identidad propia del 100% de los usuarios de Facebook? El 12%. O sea que tenemos un 88% de gente que usa Facebook pero con un seudónimo. O sea, no se identifica como tal, ni tiene una foto de perfil propia, ni tiene un nombre propio. Entonces, por eso es que hay tanto chisme aquí. Porque todo el mundo dice y publica y mienta madre, o todo el mundo tiene dos cuentas, ¿no? La personal y la otra que utiliza para estar chismeando y estar jodiendo. Entonces, si no damos la cara y no reclamamos, pues tampoco prospera, porque a fin de cuentas a mí no faltará el gobierno que me lo ha dicho. ¿Y tú qué chingado hablas si ni maestro eres? ¿Y tú qué chingado opinas si ni hijos tienes en escuela pública? ¿Y tú
¿de qué chingado hablas si tú no eres serio porque estás apoyando un negocio que vende micheladas, ¿no? O sea, me descalifican con mucha Y facilidad. muy ricas las micheladas aquí, Pero además es un empresario. Sí, O sea, es un serio. empresario joven, un muchacho que con dos más están haciendo un negocio para emprender. Bueno, y mi obligación es apoyarlo, que eso debería estar haciendo el gobierno. Pero a mí me vale más de lo que diga el gobierno. Yo sigo apoyando a los empresarios jóvenes. Pero volviendo al tema, y perdón por la mentada de madre, pero volviendo al tema, el problema de los residentes es que no levantan la voz, no se organizan. Entonces todo el mundo cuchichea, murmurea y habla, pero nadie hace nada. Porque de repente, a ver, los mandan a llamar y los juntan. A ver, ¿quién de ustedes está inconforme con lo que está pasando? Nadie. ¿Alguien se quejó? Nadie. Nadie dijo nada, no, porque allá anda el chismoso Manuel Andrade diciendo que de este hospital salió el chisme. No, nadie. Ah, bueno, me van a firmar un documento todo donde me digan que ese es un chismoso y lo firman. O sea, porque me ha pasado. Entonces, el problema es que la gente tiene que aprender que su voz tiene poder y tenemos que aprender a defendernos del gobierno y de las... Y es un tema, como dice usted, de por abajito y mencionado y no real. Pero entonces tenemos una sociedad de tabasqueños muy polarizada, o sea, con creencias de un lado y por creencias del otro. Y temas políticos también aquí como que rasco por aquí, rasco por allá. ¿Se va a polarizar más la situación política aquí en el estado en la siguiente elección? ¿Cómo lo ve usted? Sí, porque los de Morena no se van a querer ir y cada día les va a costar más trabajo quedarse en el gobierno. Mira, esta elección que acabamos de pasar, yo vi el modus operandi de Morena. Por urna, en contubernio con la autoridad electoral, han de haber garantizado tener 120 votos por casilla. O sea, no puede ser posible que Yolanda Osuna sea más popular que Andrés Manuel en la elección del centro, ¿no? O votaciones atípicas que tuviste en muchos lados. Entonces, pero bueno, sin desvirtuar a nadie, juego, claro. juego que tiene desquite ni quien se pique. Entonces, les va a costar cada día más trabajo, más dinero, les va a costar, ante la falta de resultados, va a ser más difícil que puedan garantizar su permanencia en el poder. Entonces sí va a ser polarizante porque la oposición va a estar pujando por que sacarlos y ellos por no salirse. También creo yo que conforme avance el tiempo, va a ir perdiendo fuerza Andrés Manuel. En Tabasco quizás todavía le va a quedar como para querer imponer gobernador, pero le va a costar más trabajo. Me parece además que la polarización está nutrida porque son muy intolerantes. O sea, aquí no puedes decir, no puedes quejarte o señalar una crítica porque eres enemigo del gobierno, lo cual es un error. O sea, la tolerancia, el respeto a la diversidad, sin descalificar y sin agredir, es parte de la democracia. Entonces, porque todos ellos cuando fueron oposición, que ahorita están en el gobierno, eso es lo que pedían, que hubiera tolerancia, que hubiera libertad de expresión, que no hubiera represalias. Y los principales represores y los más intolerantes son los que están en el gobierno. Entonces, es una incongruencia que a fin de cuentas la gente se va a ir dando cuenta. Yo creo que por eso hay que crear conciencia social, hay que empujar para que esto sea posible y para que la gente le vaya cayendo. Sí, una cuestión de... Ahora, de que vamos a participar muchos nuevamente dentro de 3 años, eso sin duda, ¿eh? Vamos a estar participando activamente, vamos a ser candidatos a algo, no sé a qué, o vamos a estar dirigiendo algo, pero vamos a estar participando porque el proyecto de nación en el que nosotros creemos es muy diferente al que están promoviendo el actual gobierno. ¿Seguirá usted en el PRD? Sí, no lo sé, no me he afiliado al PRD todavía, tengo la invitación del PRD, lo estoy valorando seriamente, bajo las condiciones de que tenemos que construir desde ahorita los que somos oposición a Morena una alternativa política fuerte que pueda competir en la próxima elección, tanto para gobernador como para los más cargos de elección popular, y es muy probable que yo me afilie al PRD. Sí, digo, fue muy bien recibido por lo Sí, que... sí, y además yo creo que el PRD no tiene queja, ¿no? En relación con los resultados que le dimos nosotros. Fue una invitación que se esperaba usted, ya había platicado, porque escuchaba que decía en otra entrevista usted que se tardó mucho, que sintió mucho su salida del PRI, que la retrasó. Sí, ¿Fue difícil? Sí, claro, bueno, imagínate, yo tengo 42 años que estuve en el PRI. Estuve 42 años militando en el PRI. Fui todo.
Y sí me dolió salirme del partido porque el PRI ya no es lo que yo conocí, lo que yo me crié. El PRI que yo me formé ya no existe. Esto que hay no existe. Esto es una caricatura. Esto no tiene nada que ver con lo que era el PRI. Los resultados lo dicen y la forma en que se conducen con los temas en los que debería ser oposición lo ratifican, ¿no? Desde Alejandro Moreno, el dirigente nacional, que es una basura como dirigente, hasta las líneas políticas que manejan los comités estatales en donde no representan a nada ni a nadie. No tienen voz, no tienen presencia, no tienen peso, no tienen incidencia. En el caso del PRD, me invitaron desde mucho antes, cuando empezaron a ver que iba a naufragar la posibilidad de hacer la alianza con el PRI y el PAN, y yo me tardé en decidir. O sea, si yo hubiera tomado la decisión en su tiempo, que fue 4 meses antes de cuando lo anuncié y decidí aceptar, yo creo que los resultados hubieran sido mejores para el PRD y para mí. Pero como me dilaté mucho en la decisión, pues eso también ocasionó que hubiera mucho ruido en términos de la definición de muchas gentes. Porque en política el tabasqueño se define muy temprano. Y el tabasqueño es muy aparente en el sentido de que si yo ya te di mi palabra que voy a estar contigo, me cuesta mucho trabajo desdecirme, ¿no? Salvo que tú me regreses la palabra porque ya no seas candidato y me dejes en libertad de ir con quien quiera. Entonces, cuando yo fui a buscar a mucha gente 4 meses después, que yo sabía que podían apoyarme, que simpatizaban conmigo, que decían que era ya habían comprometido su trabajo con otro candidato. Y fue muy difícil el poder jalarlos. Entonces, a eso me refería yo con que me tardé mucho tiempo. Pero yo tengo una definición clara, ya ahorita, yo aprendo muy rápido además. Después de ver cómo trabaja Morena, de cómo van a estar las cosas, yo creo que tenemos que empezar a trabajar ya. Una vez que cierre el proceso electoral, que debe ser a más tardar en octubre, cuando una vez ya sancionada la elección, el INE defina qué partidos mantienen el registro y cuáles lo pierden a nivel estatal y nacional. Entonces ahí arranca el trabajo político nuevamente para el próximo proceso. Yo creo que en octubre o noviembre debemos de arrancar nuevamente a hacer política formal. Y dice usted, Alejandro Moreno, una basura como dirigente nacional. ¿El PRI ya es una marca caducada o está por caducar? No, mira, hay mucho priista, pero no hay partido. Yo creo que el PRI ya cumplió su misión histórica, lo digo con todo respeto, cumplió su misión política, fue un gran partido, hizo casi todo lo que existe en el país, las instituciones, lo bueno y lo malo, ¿no? El PRI tiene mucha corresponsabilidad. Pero creo que el PRI ya perdió su esencia, ya no es ni revolucionario ni institucional. El PRI ya se convirtió en una mafia de mediocres que están posicionados del partido, que lo administran solamente para agenciarse los pocos cargos plurinominales que todavía tiene el PRI, para administrar el recurso poco mucho que le dé el Estado para su funcionamiento y para tener una burocracia que no tiene ninguna representatividad. No, nadie los conoce, no tiene ningún peso específico. Hacer política, también te digo, no necesariamente necesitas tener un cargo político, ni administrativo, ni partidista. La política se hace en la calle y te la ganas con tu trabajo y tu prestigio. El PRI creo que perdió prestigio, el PRI perdió trabajo y el PRI ya no tiene como partido razón de ser, creo yo, en la próxima elección. Es muy probable que en la próxima elección el PRI vea prácticamente extintas sus posibilidades de ser partido político. Extinta, ya es algo... Desaparecer, no va a tener registro. Ahorita, por ejemplo, se quedó de la elección pasada a la elección actual, perdió 10 puntos. O sea, ya está, el verde tiene más votos que él. Movimiento Ciudadano está casi igual que el PRI. O sea, ya estás hablando de que partidos marginales, que para nosotros eran insignificantes, ahora están a la par que el PRI. Entonces, y independientemente que ellos crecieron, pero el PRI perdió más del 80% de su electorado. Velo aquí en Tabasco, no ganó nada. Nada es nada. El PRD todavía es la segunda votación estatal, ganó Paraíso, tuvo una votación significativa que le permite tener regidores en los 17 ayuntamientos. El PRI solamente va a tener regidores en 6. O sea, sí, para que veas la diferencia de lo que pasó. Sí, comentaba usted, perdió su esencia el PRI, pero vemos, como bien lo hemos visto en todos estos años, que políticos se cruzan a otros partidos, van y vienen, y antes era mucho
partidos de derecha, partidos de izquierda. ¿Eso ya se perdió? ¿Eso ya no existe? No, ya, además yo creo que los partidos van a dejar de tener razón de ser dentro de 6 años. Ya no va a ser cuestión de ideologías, ni de partidos, ni de siglas, va a ser de personas. Me parece a mí que incluso en esta elección los votos que obtuvimos mucha gente fue por nosotros, a costa, aún por los partidos que fuimos postulados. Claro, no es mi caso que hemos llegado, yo no he llegado al cinismo de algunos, ¿no? Que han militado en 5, 6, 7 partidos, puti, que si mañana el que llega al poder es otro, se cambian. Como cambiarse de camisa. A veces ni de camisa se cambian, como cambiarse de zapatos, de calzones. No les veo, no tienen moral, no tienen escrúpulo. En mi caso yo renuncié al PRI y no me afilié a ningún partido. Participé con la bandera del PRD que generosamente me acogió, pero yo no ando pensando en pasarme a Morena, que he tenido ofrecimientos o a muchos lados, porque yo milito en donde tengo convicción, donde creo. Y estos no, son acomodaticios. Los puedes ver ahorita aquí, mañana en otro lado. Trabajaron con Núñez, ahora trabajan con Morena. Y si mañana cae Morena y llega el Verde, van a trabajar con el Verde. O han estado en el Verde, o ya militaron en el PAN, en el PRI, en el PRD, en el Verde, ¿no? Como Cantón, como Pepe Toño de la Vega, como todos esos que esos son chapulines ya de profesión. Han sido candidatos de todos los partidos. No es mi caso. Creo que la gente también le da un valor a eso, a lo personal, no tanto a lo partidista. Bueno, ya para ir cerrando, comenta usted que va a estar participando en la próxima elección, todavía no sabe, no ha definido. ¿Le gustaría algo federal, algo local? ¿En qué lo vamos a estar viendo? No sé todavía, mira, yo tengo ofrecimientos de ser candidato plurinominal federal, pero bueno, eso ya es una cosa, vamos a llamarle hablada, ¿no? Pero no creas que es una cosa que me tiene estrictamente condicionado a eso. Después de haber hecho campaña en el centro, me gustaría ser candidato del centro otra vez. Para presidente municipal. Para presidente municipal, creo que con posibilidades de ganar, fuertes. Entonces, pero vamos a ver, te digo, todavía vamos a esperar a que termine el proceso, vamos a ver quiénes van a ser nuestros adversarios. Creo que en el escenario local solamente vamos a quedar 4 partidos. Todavía falta por resolverse cómo va a quedar conformada la Cámara. El PRD tiene un recurso que interpuso para que en lugar de tener 6 tenga 7 diputados. Creo yo que tiene mucha viabilidad. Sería la segunda bancada en importancia en el Congreso. Creo que va a tener buenos diputados el PRD y Morena va a tener el problema de la hay un fenómeno que te lo da cuando eres mayoría absoluta mucho tiempo. Va a tener el problema de la legitimidad de sus decisiones. Entonces, ahí vamos a ver qué tanto. Van a tener un buen coordinador, Jaime Lastra, que lo acaban de elegir. Bueno, es una gente talentosa, con oficio, pero va a tener encima a muchos que se sienten más amigos, se sienten amigos de Andrés Manuel y del gobernador, ¿no? Que por ese simple hecho, pues piensan que pueden hacer lo que quieran. Y ahí es donde va a estar el chiste de qué tanta capacidad tiene Jaime para coordinar. ¿Cree que los partidos que van a seguir es Verde, el Partido Verde, PRD, según los números que arrojó la elección, Morena, PRD, Verde, PRI y nada más. MC creo que no aguantó registro. Todos los demás partidos, el PAN, el Fuerza por México, todos los demás no tuvieron la votación mínima para tener registro. Sí, es un tema que ya se veía venir desde sí, la otra elección. Probablemente podía variar en cuanto a MC, pero no lo sé, porque hasta donde yo me había quedado no alcanzaban registro y le faltaban creo que 1.3, lo que serían en términos llanos serían como 70,000 votos, ¿no? Entonces no es tan fácil para que podamos decir que lo van a pelear en una mesa de tribunal. Estamos hablando que cuando hay una diferencia de 500, 1,000 votos, bueno, pues todavía podría ser, sí, algo se podría lograr, pero ya con tanta diferencia no lo creo. Bueno, me decía usted que ha tenido invitaciones de Morena para unirse a ellos. Antes, durante y después. ¿Cómo lo vio usted pues lo veo como una cuestión, en algunos casos, dependiendo de quién viene la invitación, de buena fe. Como la
la intención de que yo pudiera aportar algo para mejorar las condiciones en cómo está gobernando. Otros los veo como una manera de mediatizarme, ¿no? De nulificarme, de tratar de... ¿Que no tiene congruencia? ¿Así? No, de invalidarme. Como ya eres parte del sistema, pues ya no puedes estar chingando, ¿no? O sea, no claro. que estés pateando el pesebre porque ya estás adentro. Porque piensan que a lo mejor yo tengo esta actitud porque quiero que me jale. O sea, que no es cierto. Mi relación con Adán, con muchos del gobierno, tanto federal como estatal, es conocida por todo el mundo. Yo soy amigo de un montón de gente de Morena, que con la mano en la cintura quisieran o me invitarían para trabajar con ellos, pero no estoy por una chamba, yo no estoy porque quiero trabajar en el gobierno. Y otros lo hacen precisamente para tratar de tenderme un garlito, a ver si yo cedo alguna tentación de este tipo, y entonces decir, ahí está, eso es lo que quería Andrade, lo que quería era hueso, para dejar de estar peleando. Entonces no, he platicado con mucha gente, les he agradecido la distinción de quienes me han hecho ese comentario, pero no tengo ningún interés de participar honestamente con el gobierno de Morena. Sí, porque es un tema que vemos que ha sido muy mediático usted últimamente, ha alzado la voz en varios puntos, lo que ya platicábamos anteriormente. Y te quiero presumir algo, no me he equivocado en casi nada de lo que he dicho. O sea, que eso sí. O sea, lo peor de tu enemigo o de tu adversario no es lo que haga, sino que tenga razón. Sí. Entonces, cuando ¿no? tú tienes razón, pues te podrán decir lo que quieran, pero no te pueden discutir el fondo de tu argumento. Yo casi todo lo que he señalado en relación con la actuación del gobierno ha sido cierta, y ha resultado cierta. Lo que te estoy diciendo en mis predicciones de la pandemia lo vas a ver. Y nos vamos a ver dentro de 3 meses y vas a decir, tú eres epidemiólogo, qué chingados hiciste, ¿cómo supiste de esto? Te lo digo en función de lo que yo veo. Sí, es algo que esperemos, ¿no? Me he echado 2 diplomados ahora en la pandemia. Sí, en línea, escuché que lo mencionaba. Ay, hermano, sobre COVID. Entonces, me he dedicado a eso, me he preocupado por informarme de qué está pasando en el mundo. Todos los días recibo reportes porque estoy suscrito a un montón de blogs y de canales de información especializados en COVID. Y todos los días recibo información de todo el mundo, de lo que está pasando, de cómo van las vacunas, de cómo va pasando esto, de qué sucede en tal lado. O sea, soy una gente informada sobre el tema. Por eso, insisto, no hay condiciones para desarrollar. O sea que entonces estaba tomando clases usted y sus hijos. Además lo hice como ejemplo porque les demostré a mis hijos que a pesar de que ya estoy viejo, yo mis 2 diplomados los terminé con 100%. Para que vean que su papá no está pendejo. Sí, está viejo pero no está pendejo. Sí. Sí. Pues bueno, muchísimas gracias por Carlos. Tomarse el tiempo de venir a platicar aquí conmigo. Le agradezco mucho también el haberse, pues fue algo muy de mucho agrado, la verdad, el sentarme con usted. Y pues espero en otra ocasión a ver cómo va, cómo vemos, cómo lo vemos. Yo estoy a tus órdenes. Si tú tienes tiempo y te interesa, una vez al mes nos podemos sentar, platicamos, ¿no? Y hablamos de otros temas, temas de actualidad y otros temas que también van a tener injerencia. Por ejemplo, el asunto de las sanciones que está Estados Unidos. Las reuniones de la visita de los secretarios de Estado al gobierno mexicano tienen 2 razones. El problema de seguridad en la frontera y el problema del Tratado de Libre Comercio. El TEMEC. Advertirle a México, estás haciendo cosas que están atentando contra el TEMEC. Y estás incumpliendo acuerdos que hicimos en materia migratoria en la frontera sur. Esa es la razón de las visitas en español. Entonces, eso va a traer repercusiones en el corto plazo. Y la segunda, que va a traer repercusiones muy importantes. México ha dejado de aportar, de comprobar, de acreditar el cumplimiento de convenios en materia ambiental. O sea, estamos en la conferencia de Kioto, formamos parte de varios protocolos en materia ambiental, y México, según lo que yo estoy empezando a leer en la prensa internacional, México ha dejado de acreditar el cumplimiento y el rendimiento de programas de transición hacia energías limpias. Entonces, si tú no cumples, pero aparte haces una refinería como la de Dos Bocas, que es todo lo contrario a lo que comprometiste a hacer, si aparte tú te pronuncias y cancelas obras eólicas como las que hicieron en Baja California, como la que fueron a joder a Oaxaca, si aparte de eso tú estás estableciendo una política
de consumo y de consumo energético basado en residuos fósiles, con eso no se juega, Carlos. Esa madre va a traer consecuencias. Entonces, también de eso podemos platicar. Claro. Yo te platico de lo que yo estoy viendo, no de lo que se publica en varias partes del mundo y que en México quizás no se comentan, porque esta estrategia del presidente en las mañaneras nos tiene sumido discutiendo estas pendejadas. Sí, sacamos mucho tema de ahí. Nos tiene discutiendo pura tontera todo el día, ¿no? En lugar de estar concentrados en los temas que realmente nos deben interesar. Sí, otro tema igual que mencionaba mucho, los temas de los plurinominales se va a volver algo importante. Sí, claro. Y pues me gustaría mucho su opinión, pero si lo dejamos para otra ocasión me gustaría. Claro que sí, muchísimo. Carlos. Le agradezco Gracias. mucho. Gracias, nos vemos. Gracias.